Hola, soy Carlos de Buen. Los invito una vez más a este nuevo programa de la serie Charlas Magistrales de la Barra Mexicana de Abogados. En esta ocasión para platicar con el licenciado Félix Todd, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, sobre los retos de la enseñanza del derecho. Estoy seguro que va a ser una plática muy interesante. Estamos con el licenciado Félix Todd, buen amigo mío desde hace tiempo. Nos ha tocado colitigar algunos asuntos muy importantes, muy interesantes. Y hoy en día Félix Todd es el director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Félix Todd Piñero es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana con mención honorífica. Cuenta con estudios de posgrado en Finanzas Públicas, maestría y doctorado en la Unidad de Estudio de Posgrados de Derecho de la UNAM. Realizó estudios de doctorado en Derecho por Investigación Jurídica, actualmente doctorando. Igualmente, cursó las especialidades de Competencia Económica y Métodos Alternos de Solución de Controversias en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue director jurídico de Colgate-Palmolive S.A.D.C.B., director jurídico en Unión Carbide Mexicana S.A. y director jurídico en Tubos de Acero de México S.A. Fue presidente de la ANADE de 2005 a 2006, miembro de la Association of Corporate Counsel en los Estados Unidos desde 2003. Director de la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Y vamos a charlar acerca de los retos de la educación del abogado el día de hoy. Félix, buenos días, ¿qué tal? Carlos, muy honrado, un gran gusto estar aquí contigo. Sobre todo, muchas gracias a la barra, muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Félix es barrista, además. Hace unos días salió una nueva revista ya en su segundo número, Abogacía, y me llamó la atención dentro de la presentación del primer número, pues algunos datos que me voy a permitir aquí reproducir. De acuerdo con la información del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, hay en nuestro país cerca de 811,000 profesionistas ocupados en el área del derecho. La matrícula total, dice, en esta área asciende a 415,000 estudiantes, tanto en licenciatura, desde licenciatura hasta doctorado, en casi 1,500 planteles. Es un número bastante fuerte. Tú estás en uno de esos 1,500 o de esos casi 1,500 planteles dirigiéndolo hoy. ¿En qué se diferencia la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana de la mayoría, no quiero decir que de todos, de esa enorme cantidad de planteles? ¿De cuántos planteles podríamos estar realmente hablando que formen correctamente a un abogado? Mira, yo creo que es una pregunta complicada en el sentido de que lo importante no es el número de planteles, sino la calidad de la enseñanza que ofrece estos planteles a los alumnos. Lo que en el caso particular nuestro de la Universidad Panamericana, nosotros nos hemos querido esforzar en todo momento por poder ofrecer a nuestros alumnos una educación de un alto nivel académico. Y ese ha sido un esfuerzo constante por parte de nuestra facultad, y también una educación con base a los valores tanto valores de la profesión, que son fundamentales para lograr buenos abogados en México. Entonces, regresando a la pregunta, es como separar, ¿no? O sea, ¿cuántas te van a dar una buena educación? Yo creo que de esas 1,500 que mencionas, realmente creo que muy pocas. El problema es que en algún momento la educación se convirtió en un gran negocio. Y por eso empezaron a surgir universidades sin un nivel de calidad mínimo que garantizara a los muchachos que realmente iban a aprender. Entonces, ese es un tema muy triste y que vivimos en nuestro país. La Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana es una escuela relativamente joven.
Sí. Y digo escuela porque estoy hablando desde sus inicios. Entiendo que el nombre facultad se le da cuando ya tiene posgrado, nivel de doctorado, ¿no? Entonces, no sé, alrededor de 50 años tendrá la Universidad Panamericana. Y sin embargo, en una encuesta de hace unos días en el periódico Reforma, lo ubican como la mejor escuela de Derecho de las universidades públicas y privadas de todo el país. Y esto, pues yo sé que es una encuesta y que puede haber otras encuestas que digan otra cosa, pero ciertamente es un orgullo para ti como director de la facultad, es un orgullo para mí como profesor también de la Universidad Panamericana, pues encontrar esa reacción. ¿Cómo se mide? Porque tú conoces esa encuesta seguramente, no te pudo haber pasado inadvertida. ¿Cómo se mide en este caso de esta encuesta en concreto o cómo se llega a esa decisión de considerarla la mejor? Sí, mira, a mí al final de cuentas hay un tema que depende de la metodología que tú uses, vas a tener conclusiones diferentes. Lo que se mide mucho en la encuesta de Reforma es el grado de percepción y satisfacción por parte de en este caso, los empleadores, que son los que de alguna manera contratan a los alumnos egresados de la facultad. Entonces, ellos te dan un indicador acerca de cómo ven en base a sus egresados, qué tan bien preparados salen de su alma mater. Y eso es, yo creo que una manera de medirla. Ahora, déjame hacerte dos comentarios. Tú me decías que somos una facultad relativamente nueva. Efectivamente, lo que te permite ser de escuela a facultad es el poder ofrecer el doctorado, número uno. Número dos, me parece también importante destacar que en el caso nuestro, nosotros somos una facultad que estamos cumpliendo en 2020, en septiembre de 2020, cumplimos 50 años desde su fundación. ¿Sí? Cumplimos nuestro 50 aniversario. Y nuestro posgrado cumplió 40 años justamente en el 2019. Entonces, al final, y regresando con la pregunta, es un tema de percepción y de la metodología utilizada. Aquí son los propios empleadores los que definen, en base también a una serie de estadísticas y una serie de información dura de apoyo, que es como determinas cuál es la que está en el primer lugar. ¿Y cuáles serían, desde el punto de vista propio, interno, las mayores fortalezas y debilidades de una facultad como la de la Panamericana? Mira, yo lo que te puedo decir es compartirte cuáles son las fortalezas que yo considero tenemos nosotros en la Universidad Panamericana. Nosotros partimos la base de que hacemos una educación en base al enfoque a la persona, en base a poniendo en un trabajo esmerado con nuestros alumnos de preparación y buscamos que nuestros alumnos puedan combinar una excelente formación académica con una formación ética, que son los dos aspectos que permiten a nuestros abogados una formación integral. Y esto es lo que se traduce y esto es de alguna manera como nos están viendo a la Universidad Panamericana. Yo creo que esto es una de nuestras fortalezas. Y básicamente, si tú me dices cuáles son los pilares que la sostienen, yo te lo diría muy rápidamente. Uno, la excelencia académica. Nuestros profesores, cada vez profesores de alto nivel, estamos siendo cada vez más estrictos en cuanto a los exámenes, en donde son tomados en cuenta incluso la opinión de los propios alumnos para juzgar a sus profesores, para ver si son personas que cumplen con los, digamos, estándares o con la expectativa que tiene la propia facultad de tus profesores, número uno. Número dos, hay un tema muy importante, es el trabajo con justamente con los empleadores. Los empleadores, nosotros tenemos convenios con más de 250, de tal manera que logramos que nuestros alumnos, a partir sobre todo del quinto, sexto semestre de la carrera,
se puedan contratar a ejercer prácticas profesionales dentro de estos despachos. O sea, ustedes, digamos, siguen la filosofía, porque ahí he visto que hay ideas contradictorias entre las distintas escuelas de derecho, las que dicen, no, el alumno no debe trabajar, le vamos a poner un horario terrible para que no pueda disponer ni de 10 minutos fuera de su jornada escolar, digamos, tanto en casa como en la escuela. Y otras que dicen, y veo que tú así estás inclinándote, o la Panamericana sí se está inclinando por abrir espacios una vez que llevas ya más del 50-60% de tu carrera, para que continúes de alguna manera formándote ya en la práctica profesional. Claro, para nosotros es fundamental el tema de las clínicas procesales, porque creemos y estamos convencidos, un poco siguiendo la educación de los abogados, sobre todo también en Estados Unidos, que el abogado se hace en la práctica, se hace de manera vivencial. No lo puedes hacer a través de la repetición sistemática de un libro o de un autor o de una ley, porque de tal manera que el momento que te cambia la ley, entonces resulta que ya no sabes nada. Tienes que empezarte a enfrentar a la realidad. Por eso el trabajo de los empleadores es fundamental con nosotros. Si me permites nada más, Carlos, decirte, el tercer pilar que nos sostiene es la parte de internacionalización. Tenemos un sistema de titulación con posibilidades en el extranjero, tenemos varios convenios con universidades, tenemos un sistema de titulación, sobre todo con dos en Estados Unidos y en España, lo cual también la experiencia internacional de un abogado en un mundo globalizado que compite, tienes que tener una perspectiva diferente. Y por último, que puede ser el cuarto pilar, es que nosotros en el último año o en los últimos semestres de la carrera promovemos mucho el tema de las clínicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los primeros años de la carrera tiene las materias duras, ¿no? Las materias que son parte de la currícula natural de la formación de un abogado. Pero en los semestres finales, tú lo que vas a aprender son esas megatendencias. Por ejemplo, hoy, sin duda, el tema laboral es una megatendencia, como puede ser también los temas de, por ejemplo, la reforma energética. Y son temas que suben o bajan dependiendo del momento. Claro. Entonces, en los últimos años le damos a nuestros alumnos la posibilidad de fogueo en esos temas de actualidad que son importantes. Félix, cambiando un poco el enfoque, y ya no hablando tanto, que siempre es interesante, yo insisto, soy profesor de la Panamericana y estoy muy orgulloso de ella, pero ahora tratemos de entender un poquito más o de platicar un poquito más sobre la formación del abogado, independientemente de en qué universidad esté. Ahora mencionabas esta diferencia de las materias, digamos, ese núcleo duro, y luego algunas especializaciones, y luego el trabajo en la práctica. Pero a mí me ha pasado, y creo que a ti también, aunque creo que tú has tomado más en serio desde muchos años atrás el tema, por ejemplo, de la filosofía del derecho, de esas materias que tuvimos en los primeros semestres de la carrera, de filosofía del derecho, decía, de introducción al estudio del derecho, las áreas comunes sobre derecho civil, en fin, que ahora yo me encuentro con que tengo que estudiarlas de nuevo, porque no las estudié en la carrera. Sí, las estudié lo suficiente para aprobar un examen, y derecho romano inclusive, y parecía en ese entonces que no eran materias pues quizás tan importantes, ¿no? Era el arranque de la carrera y había que pasarlas, y así más o menos las pasamos bien. Pero hoy me encanta leer sobre filosofía del derecho, todo esto, y no solo me encanta leer como lector, me encanta porque le encuentro una aplicación práctica en el día a día, en el litigio, en la administración pública, en la judicatura, prácticamente en cualquier ambiente donde te desarrolles. Un poco quisiera saber tu opinión, tu punto de vista de esas materias a las que yo por lo menos les hacía poco caso. Bueno, realmente me parece muy buena reflexión la que haces, y eso me recuerda un poco cuando yo estudié en la Universidad Veracruzana hace ya también varios años.
Y yo estudié las materias tradicionales. Yo estudié civil, mercantil, laboral, penal, pero tampoco como tú. Me correspondió o tuve la oportunidad de estudiar temas que hoy nos damos cuenta que son necesarios e indispensables en la formación de un buen abogado, como filosofía del derecho, como historia del pensamiento o de la historia del derecho, el tema de argumentación jurídica, que es una materia que sé que a ti te gusta mucho. Todo este tipo de materias no las estudiamos. Y hoy, en esta época que se vuelve mucho más difícil el mundo del abogado, los abogados, y esto va al primer tema que tratamos, tienen que estar mejor preparados. Y estas materias te van a dar esas herramientas súper estructurales, por llamarlo de alguna manera, que te permiten enfocar tu actividad diaria como abogado, ya sea como abogado litigante o abogado asesor de empresas, como yo fui durante muchos años, de manera diferente, ¿no? Y cuando piensas en tus alumnos, estoy volviendo un poco a la panamericana, pero estoy pensando en cualquier facultad de Derecho, ¿cómo los ves? ¿Como el abogado litigante, como el juez, como el administrador de empresas? Bueno, administrador, digamos, el abogado que se dedica más a la administración, tanto privada como pública, el abogado de empresa, el abogado sindicalista. ¿Tú piensas en algún perfil? Porque el alumno muchas veces termina la carrera y todavía no sabe ni siquiera a qué se va a dedicar. Totalmente de acuerdo, y yo pienso que en el caso nuestro, como Universidad Panamericana, nosotros nos esforzamos por darle todas las posibilidades a nuestros alumnos. Ahora, si tú me dices cuál es el perfil de los alumnos o donde nosotros notamos que se dedican más nuestros egresados, yo creo que en temas relacionados con el derecho de la empresa. Mucho en temas relacionados con el derecho de la empresa. Si bien también veo que existen muchos abogados dedicados a temas de derecho o cuestiones de derecho administrativo, y también, sobre todo, de manera, yo creo que es como una corriente reciente, y esto tiene que ver también con los posgrados que tenemos en los temas procesales y en los temas también como formadora de jueces y magistrados, etcétera, ¿no? Pero si tú me dices cuál es el enfoque principal y la mayor fortaleza, yo creo que los temas de derecho vinculado a la empresa son de sus fortalezas. Y en el caso del derecho laboral, ahí existe una historia un tanto sui generis, porque la Universidad Panamericana, si bien a nivel posgrado, una de las primeras especialidades que se abrieron allá en 1980 fue precisamente el tema del derecho laboral. No era una materia cíclica, que en algunos años se abría la especialidad y algunos otros años no se abría. Y ahora con la reforma se aprovechó. Me tocó sufrir esa ciclicidad, o como se diga. Claro. Porque me daba mucha pena que de repente me decían, bueno, este año no se abrió. Bueno, pues a ver, espero que el otro. Sí, bueno, lo que pasa es que las universidades sí tienen que responder también a tratar de responder a la necesidad y a los intereses de los alumnos. Claro, claro. Y hay veces que los alumnos se te acercan y te dicen, oiga, yo quisiera estudiar tal cosa. Entonces tienes que encontrar la manera de ofrecerle esa materia, ¿no? Félix, otra vez cambiándote un poco el tema. Sí, adelante. Pero una de las debilidades mayores de la formación del abogado, no estoy hablando ya de ninguna universidad en particular, me parece que es en el tema del derecho procesal del trabajo, y aquí fundamentalmente estoy pensando en el abogado litigante, pero también en el juez. Cada día pienso más en los jueces, quizás también estos temas de la reforma del Poder Judicial Federal que estamos viviendo en estos días nos hacen pensar en ello. Pero bueno, ahí finalmente es donde se deciden los conflictos, y me parece que las reglas que aprendimos, y bueno, han pasado muchos años desde que yo estudié la carrera. Yo la terminé en 1978, así es que no hagan muchas cuentas, pero en fin,
sigue siendo un área débil de la enseñanza del derecho. Por ejemplo, cuando tú le presentas a un juez un cúmulo de pruebas, y de esto hablábamos la vez anterior con la magistrada Jiménez Moles, y le dices, bueno, tiene que valorar este cúmulo de pruebas, tiene que determinar cuáles le merecen credibilidad y cuáles no, o por lo menos cuáles lo hacen sospechar. Y me da la impresión, aunque esto puede ser un problema de cada profesor que enseña derecho procesal, y no hablo solo del trabajo en general, hablo más bien de teoría general del proceso. A mí me parece que ese es un tema que las universidades deberían de poner más empeño, porque como decía la magistrada Jiménez Moles, pues sale uno sin saber nada en ese sentido, y todo lo haces en la práctica profesional. Claro. Mira, yo creo que de alguna manera con la reflexión que haces, das un poco la razón a la universidad en cuanto a la necesidad de la práctica, porque el abogado no cabe duda que se hace en la práctica. Y si no, lo único que haces es, de los libros tú no puedes interpretar muchas cosas, ¿no? Y eso es sino hasta que te encuentras en la realidad donde vas a desarrollar esos temas finos, casi de percepción, de cómo armar tus pruebas, de cómo argumentar, de cómo manejar las situaciones delicadas de la parte procesal que se pueden dar. Tú como experto en derecho laboral, bueno, pues de alguna manera el derecho laboral hoy está tomando un impulso brutal, y el cambio que viene sobre todo cuando los jueces del Poder Judicial van a ser los que van a resolver del lugar de las juntas, ese es un gran paradigma. Y ahí tenemos que preparar jueces bien formados en el tema de pruebas. Ese es un gran cambio, y cuando la Ley Federal del Trabajo dice, las juntas, decía antes, hoy los tribunales resolverán a verdad sabida, sí. Y te queda un vacío cuando ves la práctica del día a día, que espero que ese vacío se vaya llenando con los nuevos jueces laborales del Poder Judicial, pero nada te garantiza que va a ser así. Entonces a mí me sigue pareciendo que ese es un tema en el que las escuelas de derecho, las facultades deberían de poner algún esfuerzo mayor, inclusive exigiéndole a sus profesores que lo hagan, ¿no? Que no dejen pasar en aquellas materias, pero que son casi todas que tendrían que ver con esas cuestiones. Si un penalista, un civilista, un laboralista, un mercantilista, todos tienen al final que pasar por el litigio, y esa es una parte fundamental. Félix, la Panamericana se fortaleció, me parece a mí, con el posgrado. Es decir, empezó, ya lo comentaste, va a cumplir 50 años, esperemos estar en los festejos a fines de año. Pero yo nunca di clase en la licenciatura. Bueno, alguna vez me invitaron a participar en alguna sesión, en fin. Pero desde un principio estuvimos en las especialidades, y hoy en la maestría. Entonces, me da la impresión que la Panamericana puso más énfasis, más que muchas otras universidades, sobre todo privadas, en el posgrado. Y que hoy quizás el abogado que termina y que tiene una licenciatura, pues está a la mitad de su formación. Ya no hablo de la práctica privada, ¿no? O de la práctica profesional, privado-pública. Estoy hablando de que pues parece ser que ya el posgrado es algo necesario que hace 40 y tantos años no lo era. Efectivamente, Carlos, lo que señalas es muy cierto. Hoy no es suficiente salir con un título universitario como licenciado en Derecho o como abogado, sino que es necesario también tomar algún tipo de posgrado. Hoy es necesario, incluso, y si tienes la posibilidad, es que tengas también alguna experiencia internacional, porque el mundo se volvió complicado. Ahora, en el caso particular de la Universidad Panamericana y en los posgrados, nosotros desde 1979 iniciamos con un primer posgrado en materia fiscal, y después en los 80s abrimos con una especialidad en derecho laboral, otra en temas de derecho en amparo justamente, recuerdo, sí. Y después, un poco después, surgió la especialidad en derecho corporativo y económico. Y
para el caso de la Universidad Panamericana, cada vez más los posgrados son muy importantes. Hoy por hoy, los posgrados de Derecho es un elemento diferenciador y yo creo que esto hace a nuestra facultad diferente a otras facultades. ¿Sí? Aunque ha habido esfuerzos en otras universidades u otras escuelas de Derecho, la Escuela Libre de Derecho, sí, claro. Un esfuerzo muy importante en el tema de posgrados. Algún tiempo ya pasaron algunos años, a mí me invitaron varios años consecutivos a dar clases en el CETIS en Baja California, que me parece que es también una universidad de primer nivel y una escuela de Derecho también muy importante, donde también advertíamos esa importancia, la propia Universidad Autónoma de Baja California, la del Estado de México, que recientemente también ha como que saltado para bien en ese sentido, ¿no? Entonces, yo soy optimista, no sé si tú compartas ese optimismo de que la educación en el derecho está avanzando. Sí, por supuesto. Yo creo que el derecho tiene que avanzar y en ese sentido las facultades de derecho serias, esas que nos referíamos al principio, tienen que seguir con los esfuerzos de los posgrados. Los posgrados para mí son hoy en día indispensables. ¿Por qué? Porque lo que tú conoces de la licenciatura te da un primer brochazo muy general. Y es en las especialidades donde vas a perfeccionar esos conocimientos. Por ejemplo, hablando de los posgrados de la Universidad Panamericana, uno de los posgrados que mayor importancia ha tenido en los últimos años es la maestría en Derecho de la Empresa. ¿Y qué es lo que la hace diferente a otros proyectos de otras facultades? Que te lo ofrece a través del método del caso, que es justamente el mismo método del caso que se utiliza en el IPADE y que en el caso particular de México fue traído principalmente de la Escuela de Negocios de Harvard. Entonces, es una manera donde tú tienes una aproximación sobre el derecho de la práctica, de la experiencia. Ahora sí, la experiencia del análisis y síntesis de los asuntos bajo una perspectiva en donde lo más interesante de la maestría es que aprendes de tus pares. Y eso es lo que te hace la gran diferencia. Félix, nos ha ganado el tiempo. Estamos ya al final de nuestra charla. Ha sido un placer platicar contigo. Creo que hemos aprendido mucho. Claro. Creo que nos ha abierto, digamos, el campo de la enseñanza del derecho. Vislumbramos algunos retos. Yo creo que podemos platicar durante muchas horas acerca de los retos de la enseñanza, tanto desde la perspectiva de la universidad o de la Escuela de Derecho, como de la perspectiva del alumno. Pues te agradezco mucho, Félix, este tiempo que nos has brindado, que nos has regalado. Y bueno, esperemos siempre ver cada día nuestras universidades públicas y privadas con mejores ojos. Claro. Gracias, Carlos. Al contrario, me siento, como dije al principio, muy honrado. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la barra. Y pues siempre para mí, de alguna manera, yo también soy barrista y siempre he reconocido y he visto en la barra una gran institución y me siento muy contento de poderte acompañar, sobre todo a un gran amigo como tú. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta serie del programa Charlas Magistrales. Creo que tenemos muchos temas para reflexionar, muchos temas para pensar en esos retos de la enseñanza de la abogacía que nunca terminarán, pero que cada día debemos cubrir de mejor manera. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Charlas Magistrales. No olviden seguirnos en redes sociales.